Vamos a hablar, como te decíamos al principio del programa, del síndrome del quemado, algunas cuestiones que hacen a la salud mental, algo tan en boga, tan importante que lo tengamos presente, entendiendo justamente que cuando hablamos de salud mental también hablamos de calidad de vida. Está con nosotros el neurólogo Pablo Barisi. ¿Cómo está, doctor? Buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, antes de ir a lo del síndrome del quemado, recién viene de participar de un congreso, ¿no? ¿Cuáles son los temas que preocupan hoy por hoy a la salud mental? A la salud mental, varios. Más que nada el tema social es algo que está bastante generando mucho revuelo. Se han visto también, bueno, con el advenimiento de las tecnologías, el sobreuso de pantallas y demás, también por ahí uno tiene acceso a muchas cosas que antes no. Entonces uno se va dando cuenta, que era algo que charlábamos entre los colegas, uno se va dando cuenta también de cuando hay otras personas que están haciendo tal cosa, entonces yo no me puedo relajar. ¿Cómo es posible que yo esté en mi casa perdiendo ¿Me tiempo? sobreexijo? Claro, sabiendo que otras personas están, no sé, viajando, están trabajando, están estudiando, y yo lo veo por las redes sociales y yo estoy acostado en mi sillón. Entonces me empiezo a sobreexigir otras cosas y no tengo tiempo de descanso o no tengo derecho al descanso. Eso es lo que uno por ahí piensa. Entonces la parte social y psicológica se han visto afectadas en ese caso. Sí, obviamente siempre están los casos por ahí más frecuentes, si se quiere, en la parte neurológica, las enfermedades desmielinizadas, las enfermedades demenciales, las convulsiones, la epilepsia, las migrañas. Constantemente están habiendo avances en cuanto a lo diagnóstico y a lo terapéutico. Ajá. Entonces eso fue más o menos lo que se trató en el Congreso. Ajá. Es muy habitual hoy por hoy encontrarse con gente que o padece o ha padecido el trastorno de ansiedad. Sí, Y además en esta época del año también, ¿no? sí, totalmente. Como sabemos, bueno, lo que charlábamos hoy, uno por ahí en nuestro país está acostumbrado a tener estos altibajos Sí. emocionales y bueno, también, ojo, las redes sociales se ha visto, hay varios estudios que indican que han generado mayor nivel de ansiedad y de depresión incluso en las personas más jóvenes, que están más en contacto y están, Exacto. te diría, más constantemente con las redes sociales ahí. Entonces como que genera un nivel, un umbral que muchas personas no pueden alcanzar, entonces por eso se deprimen o se ponen ansiosos. Y eso genera todo atrás, por ahí un contexto más difícil de afrontar. Insomnio, dolores de cabeza, estrés crónico, el síndrome del cerebro quemado, de burnout. Hay muchas patologías que se advienen después de justamente uno darse cuenta que no puede hacer tal o cual cosa. Claro, porque para que yo me dé cuenta que estoy sufriendo de ansiedad, tiene que haber pasado un montón de estos síntomas que mencionaste en varias oportunidades. No es que al Total. toque me doy cuenta, ¿no? Totalmente, es algo que es crónico, justamente. Uno se va dando cuenta porque ya cada vez empiezan incluso más jóvenes los pacientes a tener, las personas a tener este nivel de ansiedad, de no poder manejar la ansiedad. Porque, a ver, el estrés, lo dicen los libros de medicina, el estrés es algo normal, que nosotros necesitamos para vivir la vida diaria. Exactamente. Justamente es la respuesta que nosotros damos a una confrontación. No Si está nosotros, mal medido. no, claro, claro, Ajá. porque nosotros necesitamos la hormona cortisol y el neurotransmisor adrenalina, noradrenalina, que lo que hacen es prepararnos a nosotros para una situación de confrontación o de huida. Entonces, eso es algo necesario, es algo, un instinto súper primitivo. Pero en cuanto a el estrés, que es la liberación de estas hormonas y neurotransmisores, cuando se hace crónico, ya el cortisol es como que listo, no llego más que eso, y está todo el tiempo alto, hasta que no podemos afrontar de forma normal ese estrés y ya pasa a generarse cansancio, fatigabilidad mucho más fácil, irritabilidad, estados de ánimos depresivos, ansiedad, insomnio, entre otras cosas. Bueno, el cortisol también se puso muy de moda. Todo el mundo habla en los últimos días, las últimas semanas del cortisol. No es malo, por lo que nos estás diciendo, no es malo. En su justa medida y de formas en picos, no. ¿Qué pasa? El cortisol es una hormona que se secreta 7, 8 de la mañana, más o menos, para tener una cantidad
bien de cortisol tiene que ser, primero que nada, secretada en picos, es decir, en esa hora de la mañana, y después mantenerse más o menos estable como ahí, como si necesitamos hacer algo, listo, el Te activa. cortisol activa. Pero no estar todo el tiempo alto porque eso, primero que nada, genera todo un revuelo a nivel hormonal. Hay algo que se llama feedback negativo en el cual una hormona hace que su liberador en la hipófisis y en el cerebro no genere que se siga secretando. Entonces como que le dice, che, no, pará, ya estoy activo, no me No hagas que sigas me mandando la secrete orden. más, claro. Entonces por ahí cuando el cortisol está alto constantemente, está generando justamente ese feedback y no hace que no haya esa retroalimentación que tiene que haber para que se secrete en forma de picos, sino en forma ¿Y constante. cómo controlo? ¿Cómo equilibro? Ojalá fuese fácil, ¿no? Es una pregunta muy importante. Es difícil porque nosotros al estar expuestos a cierto estrés constante o a cierta ansiedad, usualmente estamos con el cortisol elevado. Entonces, si nosotros pudiéramos tener alguna forma de descender el cortisol, que nosotros digamos, listo, no sé, ahora lo desciendo, un interruptor o algo, estaría buenísimo. Pero ¿qué pasa? Se han puesto justamente en boga ahora las terapias alternativas, que hacen por ahí que uno baje un poco, un cable a tierra, como se dice, baje un poco la ansiedad, esté menos irritable y demás, que son las actividades al aire libre. La meditación, el ejercicio es sumamente importante, todo lo que es, por ejemplo, yoga, tai chi, todas estas... Que me desconectan de mi realidad. exactamente, que nos hacen bajar un poco los pies al suelo y poder decir, listo, pará, bajamos 3 4 cambios, me quedo tranquilo, empiezo a mentalizarme qué tengo que hacer de ahora en adelante y tener también algo equilibrado, que no sea 100% trabajo, pero que no sea 100% Claro, tampoco otra pero cosa. tiene que ser intencional. Yo tengo que Por tener la supuesto, intención de hacerlo, por si no, no supuesto. se va a dar solo. Claro, por supuesto, sí, totalmente, eso es así. Tiene que ser siempre equilibrado. ¿Qué es el síndrome del cerebro quemado? El síndrome del cerebro quemado es justamente que hablamos hoy de algo anormal, una respuesta anormal al estrés crónico. Si nosotros tenemos un estrés agudo, que es en picos, digamos, cuando tenemos el estrés secretamos cortisol, adrenalina, noradrenalina, entre otros neurotransmisores, y esta respuesta se produce. Y después baja el cortisol y se termina el problema. Ahora, el estrés crónico genera una hipercortisolemia y esto hace justamente que los neurotransmisores estén también todo el tiempo al palo, como se dice. Entonces, la respuesta inadecuada que nosotros tenemos a ese estrés crónico es lo que lleva crónicamente al cerebro quemado, que es una sensación como de fatigabilidad constante, irritabilidad, pocas ganas de hacer las cosas, de emprender algo nuevo, cierta tendencia a la Arrancar el ansiedad. día, sí, prácticamente. Claro, uno ya lo arranca cansado. Es como que el tiempo que duró el sueño No fue suficiente. claro, no le generó un bienestar. También eso puede generar insomnio, puede generar después tendencia a abuso de alcohol, abuso de sustancias, Va de la tendencia mano, a la ¿no? depresión, totalmente. Porque el alcohol es un generador de serotonina, de dopamina a nivel de la amígdala cerebral, que es el centro del placer. Entonces, si nosotros no podemos tener placer con nuestro trabajo, nuestra vida social, nuestra vida extra laboral o extracurricular, ¿qué hago? Consumo algo que me dé ese placer. Y eso son las sustancias o el alcohol. ¿Cómo me doy cuenta que tengo el cerebro quemado? Generalmente habrás por ahí leído que Google y otras empresas por ahí grandes lo que hacen es dar a su personal como especie de descansos entre horarios laborales. Por ejemplo, hay una película también que está muy buena de Google y que muestra los lugares, por ejemplo, van y se acuestan a dormir un rato entre horarios laborales y después siguen siendo productivos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está con el síndrome del cerebro quemado, primero que nada, lo primero que se empieza a ver es que empieza a tratar mal a las personas con las que está, se siente irritable constantemente, puede bajar la productividad también, Claro. puede tener dolores de cabeza más frecuentes, pese a que no sea una persona migrañosa, puede tener cefaleas tensionales, puede tener dolores corporales, puede estar muy ansioso, puede estar, aparte de irritable, como agresivo incluso. Entonces, ya el hecho de que, por ejemplo, se levante y no tenga ganas de hacer las cosas, que se denomina como apatía,
que no pueda disfrutar de las cosas que antes disfrutaba, que se denomina abulia, o que nada le produzca placer, lo que se denomina como anedonia, sensaciones de despersonalización, es decir, no me siento yo. Siento que otra persona está manejando mi cuerpo y yo me encuentro acá como en un estado vegetante, digamos. Todas esas cosas son síntomas del cerebro Qué quemado. bárbaro. ¿Y eso se puede medicar o se debe medicar? En realidad lo primero que se sugiere es el tema laboral. Primero se hace psicoterapia. Lo más requerido por ahí es psicoterapia cognitivo-conductual, porque es en el momento, en el acá y ahora, qué estoy haciendo mal, qué me está pasando, cómo arreglo esto. Es lo principal y lo primordial en el tratamiento. La medicación se va viendo si hay síntomas o no. Generalmente el mismo psicólogo ya deriva al psiquiatra más que nada. El neurólogo por ahí en estos casos no tiene tanta inferencia, pero sí obviamente siempre se interconsulta para ver si lo que le está generando estos síntomas no es otra cosa. Claro. Hay muchos síndromes neurológicos que pueden generar síntomas similares a esto, pero uno Ahora se va se ha viendo. detectado, y mucho se habla de una generación de cristal que se frustra por todo, que también se cansa por todo, que por allí va muy de la mano que sufra este tipo de síndromes, ¿no? O pensamos nosotros, los mayores, que creemos que estamos exentos y sin embargo estamos también nadando ahí en el mismo río. Claro, totalmente. Y sí, pasa que con esto de toda la inmediatez que hay hoy Sí. día para todas las cosas, uno lógicamente que ya creció con eso o nació prácticamente como esta generación que decís vos, ya se va dando cuenta de que al no tenerlo rápido se Sí, sí, frustra, sí. ¿entendés? Por ahí, no digo nosotros, pero por ahí la gente de, no sé, 50, 60 años que no tuvo esa inmediatez, entonces puede decir, nada, esto a mí no me afecta, Tal ¿entendés? cual. Pero le afectan otras cosas también. Sí. El tema laboral, si ve que, no sé, trabajó toda su vida y aún así, por ejemplo, no puede comprarse una casa, no puede comprarse el auto que le gusta, y más ahora con el tema, ¿cómo se dice? Económico, como está ocurriendo, o estaba en su momento, también le genera frustración. Si bien no es una frustración que uno por ahí diga es algo más banal, pero la frustración en sí está. Entonces sí, se ve mucho más en las generaciones de ahora, pero aún así las personas de antes por ahí enmascaran eso con otras cosas. ¿Cómo es ¿cuál es la mejor forma de acompañar? Porque a veces queremos desmerecer esa ansiedad que sufre un adolescente o un joven, o esa frustración. Ah, vos no tenés ni idea de lo que yo pasé. Pero no hay forma de generar la empatía también entre ese adulto y ese joven que está sufriendo. Claro, sí, literalmente, porque bueno, justamente como decíamos, las generaciones de ahora están mucho más frustradas en otras cosas y por ahí que uno que pasó otras cosas no dice, bueno, no le da mucha importancia. Pero sí es verdad que sigue siendo ansiedad, sigue siendo depresión, sigue siendo frustración. Lo que se hace usualmente, primero que nada, hay que charlarlo. Muchas veces hay muchos psicólogos que hacen terapia de familia, ¿tá? Entonces yo lo que aconsejo es eso. Primeramente, la consulta, generalmente neurólogo, psiquiatra, y se va viendo. Si hace falta por ahí una psicoterapia individual se hace, familiar se hace, de pareja se hace, pero empezar por ese Es paso. decir, hay que hablarlo. Sí, sí, si uno lo oculta no gana Sí, sí, nada sí, sí. y pierde A todo. mí me llama mucho la atención porque constantemente, por lo menos una vez por semana, tenemos suicidios en la provincia. Y se da precisamente en esa edad que se denomina la generación de cristal, en esa edad entre 14 y 24 o 30 años. Totalmente, es algo muy, muy Muy triste. frecuente además. Sí, y la verdad que es algo, se da uno cuenta de que está aumentando mucho la frecuencia, la prevalencia de los Y suicidios. cuando te enterás por allí los motivos, son motivos que quizás nuestros padres lo han superado y también nos hemos pasado, pero no ha generado justamente ese desenlace, ¿no? Totalmente, sí, no, mucho tiene que ver con esto que charlábamos de las redes sociales y Sí, sí, demás, del el nivel de vida que uno quiere alcanzar o espera alcanzar y al ver que no puede, genera una frustración, pero muchas veces desmedida. Pero sí, siempre está en hablar los problemas, siempre se debe hablar con el núcleo familiar y si ves que el núcleo familiar no puede, siempre están los médicos, están los psicólogos, está, no sé, la psicopedagoga tuya o de tu hermano o de lo que sea, que siempre estamos, toda la comunidad de la salud, estamos abiertos a charlar esas cosas porque la prevención de estas enfermedades súper prevenibles y la prevención del suicidio recontra prevenible es algo que tenemos que hacer entre todos. Claro, charlarlo. Sí. ¿Cómo
como profesional de la salud mental, ¿cómo ves esto de que cada vez se hable más, de que cada vez esté en la charla de la mesa de familia, en los medios de comunicación, que hoy la salud mental forma parte, por lo menos lo que vemos nosotros, de la agenda de la familia de la gente? Totalmente, me parece perfecto. Así tiene que ser. Porque ¿Y lo ves también de esa manera, que sí, se ha avanzado? sí, se ha avanzado mucho. Todavía, obviamente, hay un montón de cosas por hacer, pero ya se ha dado un gran paso, que es meter ciertos criterios o ciertos diagnósticos, si se quiere, o simplemente simple estado de ánimo. Que vos digas, no sé, hoy no me siento bien, que vos estés abierto a hablarlo con cualquier persona, que incluso no sea profesional, pero que sea tu amigo o tu amiga, está buenísimo, porque nos muestra un poco más abiertos como comunidad y abiertos a también recibir esa información de una persona que vos querés. Antes por ahí es como que no se hablaba mucho, Sí. o se le decía nada, esas cosas, ¿no? ¿Cómo te vas a poner mal por eso? Y ahí terminaba la charla. Entonces esta persona no quería seguir compartiendo cómo se sentía, porque siempre era minorizado. Estamos llegando a fin de año, lo último, doctor. Estamos llegando a fin de año y el agotamiento es propio. Es propio porque pensamos que cuando el reloj marque las 2 y cambiemos de almanaque se van a terminar los problemas, se va a terminar el cansancio. Tenemos eso también en nuestra mente, ¿no? Pero en esta época del año donde todo el mundo hace balance, ¿qué consejo nos puede dar usted como profesional de la salud? Es decir, ¿cómo afrontar? Viene la fiesta, ¿con quiénes pasamos? Todo lo que se genera en esta época del año de alguna manera, ¿no? Bueno, tenemos que agradecer a los romanos por el calendario. La verdad que uno piensa que el 31 de diciembre termina todo. Sí. Sí, en parte está bueno eso, cumplir o pensar si uno, hacer como un retroceso a ver si cumplimos nuestras metas o no. Pero siempre proponerse nuevas cosas, porque Sí. por más que sea algo Necesitamos más, estar motivados claro, también, ¿no? más ficticio que otra cosa, pero uno dice, listo, este año es el mío, ¿entendés? Entonces salgo a comerme el mundo. Entonces siempre está bueno tener sus metas, ser positivo ante las cosas, no catastrofizar, no sé si existe la palabra, pero no hacer algo, un mundo de cosas que por ahí yo sé que las puedo sobrellevar y que las puedo pasar, ¿entendés? Obviamente siempre está bueno charlarlo, como dijimos, acudir a tu profesional de confianza si tenés alguno, y si no, siempre está bueno para empezar. Hay personas que manejamos esto diariamente, entonces más o menos podemos ayudar, y en lo que no podemos ayudar, derivamos. Exacto. Y siempre está bueno por ahí tener en cuenta de que hay que estar tranquilo con las adversidades, si bien es algo que va a ir pasando, pero uno por ahí se pone muy, muy mal en el momento agudo y dice, bueno, no va sé, a terminar no voy nunca. Claro, no voy a salir de acá, pero siempre estar tranquilo, porque es un periodo muy ameno que uno se junta con la gente que quiere y demás, y siempre va haciendo pautas a futuro. Pero bueno, nunca dejar de lado también el ejercicio, la meditación, el tai chi, el yoga. El ejercicio es primordial, es la generación más importante de endorfinas que nosotros tenemos. Que contrarresta el cortisol, sería. Exactamente, exactamente. Para contrarrestar hago ejercicio y aumento la Exactamente, endorfina. eso es lo más importante que podemos hacer. La parte social, sumamente importante, juntarse con gente, familia, recibir como sea. Nos juntamos a tomar un mate, lo que Totalmente, totalmente, o a charlar, a cualquier cosa, ¿viste? Y la parte de crecer cognitivamente, sumamente importante. Lectura, aprender un idioma, aprender guitarra, que vos siempre quisiste aprender guitarra, cualquier cosa que sea Hacete aprendizaje. el tiempo para eso. Exactamente, porque si no, por ahí uno se pone a decir, listo, hoy no puedo por el trabajo, mañana, y nunca lo hace. Sí. Entonces, siempre fijarse un objetivo, por más mínimo que sea, e ir cambiando desde ahí. Bien, gracias, doctor. Por Gracias favor. por venir, gracias por Gracias su a tiempo.